En esta oportunidad vamos a hablar del catabolismo de los esqueletos carbonados de aminoácidos como la fenilalanina, la tirosina, la lisina y el triptófano. El esqueleto de los otros aminoácidos los hemos revisado en dos videos previos. El esqueleto carbonado de la tirosina comparte básicamente el mismo destino de la fenilalanina, puesto que, gracias a una enzima denominada fenilalanina hidroxilasa, la tirosina y la fenilalanina son interconvertibles entre sí. Si hay algún error en la fenilalanina hidroxilasa, la fenilalanina sufre metabolismos alternos. Tras una reacción de transaminación, la fenilalanina se puede convertir en fenilpiruvato. Este fenilpiruvato puede tomar dos rutas alternas. Un proceso de descarboxilación oxidativa, NAD dependiente, lo convierte en fenilacetato. El fenilacetato se puede unir con un aminoácido como la glutamina para formar una molécula denominada fenilacetilglutamina. Por otra parte, el fenilpiruvato, tras una reacción de reducción, se puede convertir en una molécula de fenillactato. En condiciones normales, la fenilalanina se convierte en tirosina, por lo tanto el catabolismo de la tirosina empieza por una reacción de transaminación, formando un cetoácido denominado para-hidroxifenilpiruvato. La molécula de para-hidroxifenilpiruvato sufre un proceso de hidroxilación, pero además sufre un proceso de reordenamiento de sus carbonos. La hidroxilación se da en el carbono 4 y el reordenamiento se da de la posición 3 hacia la posición 9. La reacción es catalizada por una enzima denominada para-hidroxifenilpiruvato hidroxilasa que depende de ácido ascórbico o vitamina C, generando una molécula de homogentisato. Posteriormente, el homogentisato, gracias a una oxidasa, se convierte en maleil acetoacetato. Esta molécula debe reordenarse. Gracias a una enzima denominada cis-trans isomerasa, la molécula de maleil acetoacetato se convierte finalmente en una molécula de fumaril acetoacetato. Esta molécula de fumaril acetoacetato sufre un proceso de hidrólisis entre el carbono 7 y 8, generando dos moléculas, una conocida como fumarato, que ya hace parte del ciclo de Krebs, por lo tanto ese es el destino final de parte de la molécula de tirosina, y la otra molécula se conoce como acetoacetato. A partir de acetoacetato, que básicamente ya es un cuerpo cetónico, se puede generar también moléculas de acetilcoenzima A. Gracias a una beta-cetotiolasa, la molécula de acetoacetato se rompe generando una molécula de acetilcoenzima A y una molécula de acetato. La molécula de acetato se puede convertir en una molécula de acetilcoenzima A gracias a una enzima denominada acetato tioquinasa. De esta forma, la fenilalanina, al igual que la tirosina, convergen en la formación de fumarato y en moléculas de acetilcoenzima A. Por lo tanto, parte de la molécula de tirosina se cataboliza hasta la formación de fumarato, intermediario del ciclo de Krebs. Y recuerden que a partir de fenilalanina también se puede generar tirosina, por lo tanto, la fenilalanina y la tirosina convergen en la formación de fumarato y el resto de la molécula se puede convertir en acetoacetilcoenzima A o en acetilcoenzima A. Uno de los aminoácidos netamente cetogénicos corresponde a la lisina. El catabolismo del esqueleto carbonado de la lisina inicia con la unión a una molécula de alfa-cetoglutarato, formando una molécula denominada sarcopina, que posterior a un proceso de oxidación y redistribución del grupo amino libera una molécula de glutamato y genera una molécula denominada L-alfa aminoadipato delta semialdehído. Este semialdehído sufre un proceso de oxidación NAD dependiente generando una molécula denominada L-aminoadipato. La molécula de L-aminoadipato
sufre una reacción de transaminación generando un cetoácido denominado L-cetoadipato, intermediario importante no solo para el metabolismo de la lisina, sino también para el metabolismo del triptófano. La molécula de L-cetoadipato sufre un proceso de descarboxilación generando una molécula denominada glutaryl coenzima A. La molécula de glutaryl coenzima A también sufre un proceso de descarboxilación oxidativa generando un nuevo sustrato denominado crotonil coenzima A. Esta molécula de crotonil coenzima A se puede convertir en acetil coenzima A gracias a las mismas reacciones del proceso catabólico de los ácidos grasos. Entonces, con un ciclo de beta oxidación, la molécula de crotonil coenzima A puede dar origen a dos moléculas de acetil coenzima A. Por lo tanto, la lisina o el esqueleto carbonado de la lisina finalmente daría origen a moléculas de acetil coenzima A. Por lo tanto, consideramos a esta lisina como un aminoácido completamente cetogénico. El último aminoácido que vamos a mencionar es el catabolismo del esqueleto carbonado del triptófano. El triptófano, por acción de una triptófano oxigenasa, que es una enzima inducible, rompe uno de los anillos de su cadena lateral, formando una molécula denominada NL-formilquinureína. Tras un proceso de hidrólisis, la NL-formilquinureína pierde un carbono en forma de ácido fórmico o de formiato gracias a una enzima denominada quinureína formilasa, formando una molécula llamada L-quinureína. La L-quinureína, tras un proceso de oxidación, da origen a la formación de una molécula denominada 3L-hidroxiquinureína. La molécula de 3L-hidroxiquinureína sufre un proceso de hidrólisis perdiendo gran parte de su molécula en forma de alanina. Esta reacción es catalizada por una enzima denominada quinureinasa, enzima que requiere fosfato de piridoxal para funcionar. Una vez hidrolizado la molécula entre el carbono beta y delta, gracias a la quinureinasa, se genera una molécula denominada 3-hidroxiantranilato. Esta molécula de antranilato se oxida gracias a la enzima oxidasa y genera una molécula denominada 2-acroleíl-3-aminofumarato. Tras un proceso de descarboxilación, la molécula de 2-acroleíl-3-aminofumarato se convierte en una molécula denominada 2-amino-cis-cis-muconato semialdehído. Esta molécula, tras un proceso de desaminación, finalmente se convierte en una molécula de oxalocrotonato. Finalmente, el grupo aldehído de la molécula de oxalocrotonato se oxide, convirtiéndose en un grupo carboxilo y genera la formación del intermediario denominado alfa-cetoadipato, molécula que también participaba en el catabolismo de la lisina. Por lo tanto, a partir de este punto, el catabolismo del triptófano coincide con el catabolismo de la lisina, generando dos moléculas de acetilcoenzima A. Recuerden entonces que el catabolismo del triptófano recae en la generación de moléculas de acetilcoenzima A, pero no se puede considerar un aminoácido netamente cetogénico porque parte de la molécula del triptófano se pierde en forma de alanina. La alanina, por lo general, da origen a moléculas de piruvato, sustrato gluconeogénico. En este video logramos identificar cómo la fenilalanina se convierte en tirosina o cómo sufre procesos metabólicos específicos, pero finalmente la fenilalanina y el esqueleto carbonado de la tirosina terminan en la formación de acetilcoenzima A, pero además generan una molécula de fumarato. Además, logramos identificar cómo la lisina y el triptófano se convierten en una molécula de alfa-cetoadipato que finalmente, tras las reacciones
de beta oxidación se pueden convertir en moléculas de acetilcoenzima A. Pese a que el triptófano y la lisina convergen en el mismo producto acetilcoenzima A pasando por alfa-cetoadipato, el triptófano, durante su catabolismo, libera parte de su estructura química en forma de alanina. Por lo tanto, se considera un aminoácido mixto. Con estos 4 aminoácidos se completa la lista de 20 aminoácidos proteicos.